Debido a la ignorancia del fondo y las formas en cuanto a la doctrina, han surgido muchos movimientos raros que se han extendido por todo el mundo. Hoy quiero analizar la importancia de poder estudiar las verdades fundamentales en cuanto al fondo y las formas de las mismas. Así que pongan mucha atención y podamos discernir qué es el fondo de la doctrina y la forma en que enfocamos la doctrina. Entremos al tema. Hoy vamos a hablar del fondo y las formas de las verdades bíblicas. Ponga mucha atención. Crítica teológica. Debemos de hacer un análisis teológico de las realidades bíblicas de la Iglesia en los últimos 40 años y desarrollar una teología crítica y un análisis crítico de las enseñanzas bíblicas. Martín Lutero realizó la crítica teológica a la salvación por obra y por la palabra. Estableció el principio de la salvación por la fe, lo que dio origen a la iglesia protestante, llamada hoy evangélica. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es esta pregunta: ¿por qué los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, como relata Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 11? Bueno, porque ellos analizaban la palabra después de escucharla. No creían todo lo que le decía. Y verificaban si todo lo dicho por Pablo estaba en las Sagradas Escrituras. Hoy hacemos lo mismo. Hay muchas verdades de fondo que han sido mal manejadas en su forma. Como consecuencia de ello, aparecen crisis eclesiásticas de división, abusos de autoridad, énfasis extremos que muchas veces afectan la unidad, y no solo la unidad, sino la doctrina, y aparece el sincretismo religioso. Quiero señalar algunas realidades de ella y pediré que analicen esta verdad, y lo voy a hacer en base a mi experiencia, a mi análisis teológico. ¿Cómo debemos analizar los énfasis en su fondo y en su forma? Pero ¿qué es el fondo? La base bíblica. ¿Qué es la forma? La circunstancia, lugar, metodología en la cual la expreso. O sea, la forma en que yo manipulo el fondo. Por ejemplo, a la sanidad divina. Nuestra diferencia de las demás iglesias evangélicas se fundamenta en la creencia del poder de Dios por medio de la sanidad divina y el poder del bautismo del Espíritu Santo con lenguas y señales. Pero, sin embargo, hay condiciones bíblicas para la sanidad divina, porque la sanidad divina es condicional. En el Pentateuco hay reglas de higiene que establecen los principios para la vida y la salud. De la obediencia a estos mandamientos y estatutos y a la soberanía de Dios depende la sanidad. En Éxodo 15, 26, dice la palabra: y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y noten que hay dos condiciones: guardar los mandamientos y los estatutos. Levítico 18, 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Quiere decir que los estatutos son las normas de salud, las normas de higiene, las normas morales, las normas de conducta. Por lo tanto, todo lo que Dios da es condicional. El evangelio es condicional.
El discipulado es un principio bíblico que se ha olvidado. El concepto está vinculado a la formación de vida siguiendo el término de un discípulo, que en griego significa macete, y que indica uno que aprende constantemente al lado de su maestro para heredar sus enseñanzas y aprender de su vida. El maestro se le llamaba un pavi o rabino, y él daba el modelo a seguir. Antiguamente los griegos y rabinos tenían discípulos, los cuales aprendían viviendo y sirviendo al maestro para heredar sus conocimientos. Ahí tenemos el caso de los griegos, que estaba Homero, Sócrates y Platón. Y entre los judíos habían dos escuelas de discipulado o de aprendizaje, los Shammai y los Himmler, del cual hablaremos en algún otro programa. El mandato de Jesús fue claro y específico. No dijo, id a ser creyente, ni id a ser religioso. Él dijo, id a ser discípulo. Esta es la gran comisión de Mateo 28:19. Obedecer un plan de paternidad espiritual expuesto de forma clara en las enseñanzas paulinas es lo que tenemos que hacer. Está claro en 1 Corintios 4:15 y Filipenses 10. Establecer un vínculo con aquel que me gano y formarle, si fuera posible, partiendo como que fuera un niño. Hay términos comunes en la Biblia que nos dicen cómo deben ser los principios de la enseñanza. La leche, las primeras cosas de Cristo, los rudimentos según Pablo, Primera de Pedro 2:2 cuando habla de la leche espiritual no adulterada y Hebreos 5:12. La vianda, ya un poco más fuerte, es el puré, cuando crece y tiene capacidad de digerir, Hebreos 5:14. Y el alimento sólido, ya para los que han desarrollado madurez y tienen todos los dientes y la capacidad de digerirlo todo. Entonces, esto evidencia que hay tres etapas en el crecimiento espiritual. Si nacemos de nuevo, tenemos la etapa de que somos un bebé. Después crecemos y descubrimos muchas verdades. Somos niños. Y por último, llegamos a ser adultos. Tenemos la capacidad de juzgar y decidir. El peligro del discipulado. Yo recibí el principio del discipulado en Argentina cuando estuve en el año 1970. Visité la iglesia que en aquel entonces pastoreaba Juan Carlos Ortiz, llamada el Tabernáculo de la Fe. Este énfasis en Argentina produjo división y caos en la iglesia, principalmente en las asambleas de Dios. Pero, ¿por qué produjo caos y división? El problema no estaba en el fondo. El discipulado era bueno, pues era una verdad bíblica indudable, sino en la forma en que se aplicó de forma radical. No se puede establecer un principio de paternidad espiritual o de discipulado cuando los miembros han vivido huérfanos y son ya mayores y a lo mejor deformados. No debemos dogmatizar nunca la cantidad ni la forma de trabajar con ellos. No podemos tener más discípulos de los que podemos atender, ni hacer más de lo que las fuerzas nos permiten. Esto nos puede llevar a un abuso de autoridad y crear una pirámide, un esquema jerárquico semejante al catolicismo romano. Y esto es un peligro. Jesús estableció el principio de dos. Nunca debemos andar solo ni trabajar solo. Siempre los envió de dos en dos. Es un principio bíblico. Se llama autoridad compartida. Mateo 14:13. Por eso, Pablo al establecer iglesia puso consejo de ancianos. Estaban ya en el Antiguo Testamento las 12 tribus, los 12 ancianos. En el Nuevo Testamento estaban los 12 discípulos. Y Pablo estableció ancianos en las iglesias, porque el principio de la autoridad está en el pluralismo y en el consejo mutuo. El pluralismo ministerial
Los ministerios son puestos para perfeccionar los santos o hermanos. No podemos negar que Efesios 4:11 se nos mencionan 5 ministerios, pero ¿son los ministerios titulares o funcionales? ¿Qué es la iglesia? En el principio de la iglesia, en su fusión y crecimiento, obedece a una base sólida. Somos un cuerpo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y seremos arrebatados o nos morimos. El llamamiento al ministerio es una entrega total. Funcionalmente estamos capacitados para ejercer los diversos ministerios. En varias etapas somos evangelistas, maestros, podemos llegar a ser pastores y apóstoles, porque apóstoles no es el que tiene un título, sino el que ejecuta una función. Los conceptos funcionales del pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol están en la relación a la acción. Nosotros somos la función que ejercemos. Querramos o no, estas funciones determinan lo que yo soy. Si enseño, soy maestro. Si predico a los pecadores, soy evangelista. ¿Qué es ser apóstol? Ya lo hemos visto en otros programas, el término apóstol significa enviado. No es un título, sino una determinada función de crecimiento dentro del cuerpo. Notemos el modelo bíblico de Pablo. Fue maestro o profeta en Antioquía. Al salir fue un misionero en función de evangelismo. Estableció iglesia y la supervisó, lo que lo llevó a una función apostólica. Hechos 13:1. Los peligros del apostolado. El concepto moderno del apostolado nos puede llevar a una jerarquía piramidal, absoluta e infalible. La sencillez y la humildad debe ser la característica del siervo de Dios. Hay un peligro en el discipulado. Sí, el peligro del discipulado está en dogmatizar el número como parte esencial y crear una estructura jerárquica en base a la relación y sujeción. ¿Cuántos discípulos puede tener un hermano? Los que pueda atender. El peligro de la verdad. Muchas sectas han nacido por el simple hecho de explotar la parte de una verdad. Esto ha dado lugar a crear una forma de romper la unidad y el amor, que es el fundamento de la vida eclesiástica. Veamos algunos ejemplos. Una iglesia llamada la iglesia local de Witness-Lee se fundamentaba en la enseñanza de un supuesto discípulo de Watchman Nee. Enseñaba que él tenía la única verdad. Se llamó el Recobro, la única iglesia verdadera. Y llegaron a fabricar su propio Nuevo Testamento. La Iglesia Universal del Reino de Dios, una iglesia de corte pentecostal de origen brasilero. Su doctrina principal es la influencia fetichista o espiritista del punto de contacto. Tiene influencia fetichista y predica un evangelio de fantasía y de superstición. Su fundador, Edir Macedo. La Iglesia de la Unificación afirmaba ser el padre de todos los cristianos, el sucesor de Jesús para terminar su obra. Unificar la unidad, porque es el padre de la familia. Se llamaba Moon. La iglesia Solo Jesús, movimiento pentecostal que proclama el bautismo solo en el nombre de Jesús. Comenzó con Frank Edwards en el 1876 al 47. Comenzó a convencer a muchos que el bautismo y el nombre de Jesús lo era todo. Los adventistas
Se fundamentan en el Pentateuco y en el Decálogo mosaico. Guardan el sábado y conservan la doctrina de los judíos, pero sin judaizarse por completo, y aceptan la salvación por la fe y enfatizan el aspecto profético. Sus líderes fue James y Ellen White, pionero de la iglesia adventista. Figura también Ian Epson, James Springer, Elena White, Joseph Better y John Andrews. La iglesia de Elín de Guatemala, fundada por Otoniel Ríos. Algunos aceptan la preexistencia del alma y enseña que Jesús viene en ovni a buscar a la iglesia. La iglesia mesiánica de Dan trata de imponer la judaización de los cristianos como con sus ritos y ceremonias, fiestas, danzas, ritos. Quitan la cruz para poner la estrella de David. Todas tienen una verdad de fondo, con una actividad de forma destructiva. Y tenemos la iglesia creciendo en gracia, que fue una desgracia. Su fundador, José Luis de Jesús Miranda, murió y afirmó primero ser sucesor de San Pablo y después apóstol de la Tercera Reforma y por último Jesucristo. Solo acepta la epístola paulina, la predestinación radical, la gracia absoluta y que no hay que aceptar ningún sacramento y que él no moriría. Pero sin embargo, murió en el 2013 de cirrosis hepática. Todos tendremos la capacidad de discernir el fondo y la forma de cada doctrina. De lo contrario, caeremos en error. Estamos en capacidad de analizar bien no solo la forma externa en que nos presentan una verdad, sino poder entrar en el fondo de las escrituras, analizando el texto y el contexto para no cometer errores. Interesante, ¿verdad? Así que tengamos cuidado de distinguir qué es una iglesia con doctrina sana y qué es una secta. La diferencia es muy importante, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se enseña necesariamente tiene que tener fundamento bíblico. Discernamos para no caer en el error. Dios nos ayude. Cualquier pregunta o sugerencia puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Puede encontrar estas enseñanzas tanto en mi página de YouTube con Mario Fumero o en mi cuenta de contralapostasía.com. Con mucho gusto podrá ver estas enseñanzas guardadas y archivadas en estas páginas. Gracias por su compañía y estaremos de lunes a viernes, salvo algún día en que a lo mejor por razón de salir no pueda transmitir. Dios les bendiga.